¿Sabes, muchacha, que sería bueno que me abrieras de par en par la ventana? No tengo ganas de dormir y quiero aprovechar el tiempo en leer unos apuntes, los del informe de estrados en el pleito de los marqueses de Vallalegre. Como usted mande, señor licenciado, respondió Casilda, y colocando la bandeja en el regazo caliente, corrió al extremo de la pieza a descorrer las cortinas y abrir las puertas del balcón. Lo quiso hacer con tanta presteza que el fleco de su rebozo, con el que estaba bien cubierta, se le atoró en el aldabón, y precisamente al abrir la puerta cayó al suelo y dejó al descubierto el busto palpitante y sorprendente de una Venus. Don Pedro se quedó estupefacto. Un golpe más fuerte que el de una máquina eléctrica recorrió sus nervios desde la nuca hasta el dedo gordo de los pies. El pocillo y los vasos bailaron en la bandeja de plata, y una exclamación rápida e involuntaria se escapó de sus labios, pero se repuso inmediatamente, y Casilda, por su parte, no había tenido tiempo ni de mudarse su camisa, porque ya había dado el toque del alba en la catedral. Recogió como pudo su rebozo y se cubrió el cuello, haciéndose también la disimulada como si nada hubiese visto su amo. Esa visión, que parecía de Eliseo de los griegos, vista repentina e impensadamente al través de la luz misteriosa de las primeras horas de la mañana y como engastada a propósito entre dos cortinas de damasco rojo de China, se quedó impresa en el cerebro del viejo abogado como si la hubieran grabado con un buril de fuego. La antigua novia doña Luisita, Isabel Rendón, ciertas muchachas de la segunda calle de Santo Domingo a quienes solía visitar. Todo se borró. Un polvo espeso de años y de olvido sepultó para siempre esos comunes y prosaicos fantasmas. La visión celeste que se había aparecido entre las cortinas de damasco era lo único que tenía delante, y se le aparecía en los días siguientes entre las líneas cerradas de los apuntes del informe de estrados en el asunto de los marqueses de Vallalegre. Pero don Pedro Martín era hombre de sólida virtud, que sabía dominar sus pasiones. En las mañanas siguientes correspondía con amabilidad los buenos días que le daba Casilda y no se atrevía a mirarla, pero no podía dominar su imaginación, no mandaba en ella y siempre veía entre el cortinaje el cuadro seductor que se le presentó cuando mandó abrir las puertas del balcón. ¡Qué casualidad! ¿La providencia de Dios? Eso no, la providencia divina no podía disponer esas cosas que no tenían nada de santas. Las casualidades, sin embargo, que se habían sucedido unas a otras, se revolvían en la cabeza del abogado e interrumpieron la serena monotonía de su vida. Dispuesto el almuerzo, don Pedro Martín se sentó como de costumbre en la cabecera de la mesa. Platicó con sus hermanas como si nada hubiese pasado, de modo que éstas no tuvieron noticia ni de la impensada escena del rebozo ni de la conversación de Casilda y de Juan. Y cuando vino doña Dominga de Arratia a saber cómo se portaba su recomendada, hicieron mil elogios de ella, confesando que, en efecto, jamás habían tenido criada tan bonita y tan aseada. Repitieron 3 o 4 veces que el casto José era un libertino y un monstruo comparado con su hermano don Pedro Martín. Cuando doña Dominga se marchó, el licenciado llamó a sus hermanas a la biblioteca, cerró con precaución la puerta y les dijo: «Voy a hacerles a ustedes una recomendación. Por ningún motivo manden a la calle a Casilda, ni al muchacho Juan. Tengo mis razones para hacerles esta prevención y a su tiempo les diré si me conviene. Mañana es sábado, día de confesión, irá con nosotras a la catedral. No, ni aun eso. Se pasará la semana sin confesión ni la comunión del domingo y en la entrante ya veremos». Las hermanas no insistieron, pero se retiraron diciendo: «¿Qué secreto será este? ¿Por qué no querrá que salga a la calle Casilda?». Número 33. La injusticia de la justicia. El licenciado don Pedro Martín no salió ese día de su casa. En la noche, por fortuna, no hubo ningún tertuliano. Su paseo a un lado y otro de la biblioteca duró 2 horas en vez de 1. Pero qué paseo tan doloroso, un verdadero calvario para la austeridad y la rectitud de ese viejo jurisconsulto, educado en el cristianismo puro y en el palacio de los virreyes españoles. ¿Será amor el que tengo por esa tan seductora como desgraciada mujer? Era la pregunta que se hacía en cada vuelta redonda que daba a su biblioteca, y después de 10, de 20 y de hacerse otras tantas veces la misma pregunta, no podía responderse. ¡Qué vergüenza, qué rubor! Un hombre de mi edad, un asesor del virreinato, un juez de letras de la República, el patrono de casi toda la nobleza de México, enamorado de una mujerzuela, de una fregonera, porque al fin esa muchacha no es más que una cocinera. No, eso no es posible.
y aunque lo fuera, no lo consentiría el doctor graduado en la universidad, don Pedro Martín de Olañeta, quien tuviera las creencias, el mundo y el desparpajo de don Florentino Conejo. Pero Dios no me hizo de ese barro. Fuera, fuera esas ideas y pensemos en salvar a esos desgraciados. Y en vez de pensar en los desgraciados que estaban en la cárcel, la visión engastada en el cortinaje de damasco rojo de China se le presentaba viva, fresca, tentadora, como si en ese mismo momento se acabase de atorar el rebozo de Casilda en la aldaba del balcón. Coleta y Prudencia, extrañando que su hermano pasase en la biblioteca más del tiempo acostumbrado, entraron a verlo. Nada tengo, les contestó. Estoy repasando el informe de estrados en el complicado negocio del Marqués de Vallalegre. Déjenme en paz por ahora, y les vuelvo a encargar que no manden a la calle ni a Casilda ni al muchacho. Las hermanas, que obedecían ciegamente al jefe de la casa, salieron del salón de libros viejos, algo desconcertadas, pero creyendo que, en efecto, su hermano estaba preocupado con el negocio del Marqués de Vallalegre. ¿Tendré amor? ¿Tendré amor? Ese fue el tema invariable hasta las 11 de la noche. Las horas que transcurrieron hasta que sonaron las alegres campanas del alba le parecieron un siglo. Casilda abrió la mampara de la recámara y se presentó con la bandeja de plata y el chocolate. La resolución que de pronto tomó don Pedro Martín al levantarse fue la de tener una discreta conferencia con su sucesor y compañero don Crisanto Bedoya. Después de almorzar salió ligero y animado como un joven de 20 años y tomó el rumbo del juzgado. «Compañero», dijo a Bedoya saludándolo afectuosamente, «una indiscreción y tal vez un favor. Quisiera leer aquí la causa a varios supuestos reos por el asesinato de Regina». Crisanto, que estaba ocupado con el asunto de un robo de baratijas en 2 alacenas del portal de mercaderes, se levantó de su asiento luego que vio a su respetable compañero, le colmó de atenciones y lo sentó en su sillón. ¿Creerá usted acaso, señor compañero, que la causa está mal formada o que la sentencia... De ninguna suerte, y aunque lo creyera, ya me guardaría bien de entrometerme en los asuntos de su juzgado. ¿Con qué carácter lo haría? Es una simple curiosidad de abogado. Si hay conveniente, bien puedo prescindir de lo que puede llamarse verdadero capricho. Ningún inconveniente, y antes bien me hace usted un favor con esto. Soy un abogado novel y de ninguna manera criminalista, pues no he tenido tiempo de dedicarme a esos estudios, y si acepté este puesto fue por varias insistencias del presidente de la República y del señor ministro de Justicia, a quien no podía desairar. Me comprometieron y no hubo más remedio. Habría sido una ofensa a todo el gobierno y a la misma Corte de Justicia. Acepté y tuve la fortuna o la desgracia de que a los pocos días ocurriese el crimen que ha llenado de horror a México y que la causa fuese instruida por mí. Ya verá usted, he interrogado a medio México, pero al fin he logrado descubrir a los culpables, ya verá usted. Acabando de decir estas palabras, que hicieron sonreír al viejo al disimulo, Bedoya tocó la campanilla y un dependiente entró. «Tráigame usted la causa del asesino de Regina y socios». El empleado volvió a poco con 3 voluminosos legajos de papel, cosa de 2000 fojas. «Imposible de examinar esto ni en un mes», dijo don Pedro Martín. «Ya sabe usted, hay mucha paja, cateos, declaraciones sin importancia, diligencias de estampillas. Ya conoce usted mejor que yo este tramiteo tan inútil y tan complicado, pero usted acertará a encontrar únicamente la sustancia y lo que tenga usted curiosidad en saber. Tiene usted allí enfrente una mesa, una silla y un rincón donde no da el aire». «Perfectamente, y mucho agradezco a usted esta diferencia, señor compañero, pero ha de ser con la condición de que usted, y como si yo no estuviese delante, continúe su trabajo». «Convenido, señor compañero». Bedoya instaló al viejo abogado en la mesa desocupada, le puso delante la voluminosa causa y continuó con el notario el despacho, consultando muchos libros que sacó del estante para que su compañero viese que era un magistrado de peso, que no dictaba un asunto sin apoyarse en alguna ley o doctrina de los más célebres criminalistas. Don Pedro Martín se sintió agobiado con solo la vista de tan voluminosa causa y tentaciones tuvo de prescindir de su lectura y marcharse a su casa a disfrutar del descanso de la vida metódica que también cuadraban a su edad y a su posición, pero recordó, desgraciado de él, que se trataba de Casilda y de Juan. Se resignó y comenzó a hojear, pero dieron las 3 de la tarde. Bedoya guardó sus libros, el escribano sus actuaciones y un quebradito entró con las llaves en la mano para cerrar el juzgado. «No he registrado ni leído sino lo más esencial», dijo don Pedro Martín, «y veo que antes de 8 días no habré podido formarme juicio». «Ya verá usted que no ha fallado ni actividad ni suspicacia para interrogar a los testigos y a los reos
y hacerlos caer en el garlito. Sí, en efecto, y por lo que he leído, contestó don Pedro Martín, parece usted más bien un juez que lleva años de despachar a un juzgado que no un novicio, como usted dice, con una modestia que le honra. Favor de usted, señor compañero, favor y nada más. Lo que tengo es suerte para que las gentes me quieran. No tiene usted idea de lo que me quiere el presidente. Apenas me anuncia el ayudante, cuando las puertas se abren y platica conmigo de sus campañas, de las batallas que ha ganado. No tiene usted idea. Con motivo de esta causa he querido personalmente darle cuenta, y está muy empeñado en que los reos sean ahorcados. Pedirán el indulto y no se les concederá, estoy bien seguro de ello. Platicando así, diciendo una u otra cosa y Bedoya exagerando, conviniera o no, el favor que gozaba con el jefe de la nación y con sus ministros, llegaron a la puerta de la casa de don Pedro Martín y se despidieron, quedando este último en concurrir a las 11 de la mañana del día siguiente para continuar la lectura. Don Pedro Martín se sentó a la mesa y comió poco y en silencio. Su preocupación y su tristeza se revelaban solo al mirarlo. Sus dos hermanas le interrogaron. Les contestó que el informe en el asunto del marqués de Vallalegre absorbía su atención. Durante una semana no tuvo otra ocupación más que ir a la hora convenida al juzgado y leer las innumerables hojas de que se componían la causa, y con el mayor asombro se enteraba, a medida que avanzaba, de que el juez no había hecho más que aplicar a los reos las duras penas que establecían las leyes españolas y mexicanas, aplicables a falta de código criminal que no existía. Las pobres mujeres y los hombres aprendidos en la casa de vecindad, aterrorizados con la cárcel, confundidos con las amenazas del escribano y enteramente atarantados con las preguntas capciosas que les hacía el juez, había comenzado por negar, después por contradecirse y finalmente por echarse la culpa unos a otros, acusarse de cosas que ni habían pensado, llenarse de improperios delante de los testigos a la hora de las declaraciones y enredar de tal manera el asunto que el más hábil defensor no hubiera podido descifrar el verdadero logogrifo que contenía en sustancia tantas hojas de papel escritas. El defensor, por salir del paso, se había limitado en 4 renglones a pedir indulgencia para los culpables, mientras el fiscal pedía para todos, en 4 líneas, la aplicación de la última pena. Habían sido interrogados multitud de testigos del barrio de Regina, de San Ángel, del barrio de San Pablo, de todas partes. Los unos se habían negado a declarar, no queriendo comprometerse. Otros, por malevolencia, habían declarado en contra y sostenido, aún delante de los acusados, sus falsas narraciones. Otros, ignorantes y queriendo salir del paso y no ser molestados, habían contestado un sí a cuantas interrogaciones se les habían hecho, de modo que por una de esas casualidades, fatales en muchos puntos, resultaron conformes las declaraciones de los testigos con los presuntos reos. Solo la anciana enérgica que surtía de dulces a las casas del conde del Saúz, del marqués de Vallalegre y de los condes de Santiago y continuaba, por orden de juez y con beneplácito de propietario de la finca, desempeñando de casera y había logrado arrendar las localidades vacías. Cada vez que el juez llamaba, por más preguntas capciosas que le hacía, se limitaba a la misma respuesta. «Señor juez», decía, «usted es muy sabio y muy bueno, pero está usted cometiendo una grande injusticia, y yo no tengo nada que responder ni que alegar más que lo que dije al principio, que soy una mujer honrada, que vivo de mi trabajo haciendo dulces y entregándolos en casas muy ricas y muy honradas que pueden dar testimonio de mi conducta, pero no quiero ni abogados, ni defensores, ni chismes, pues que mi defensor es Dios. El día que el señor juez quiera enviarme a la horca, no tiene más que mandármelo avisar y vendré como siempre vengo cuando se me llama, aunque se me queme la conserva, como me sucedió el otro día, que por la prisa de venir al juzgado la dejé en la lumbre. Si me han de castigar y he de morir, será voluntad de su divina majestad, y no tengo más que conformarme con sus altos juicios. Con que, señor juez, si no tiene usted más que mandarme, con su permiso me retiro, porque tengo el almíbar en la lumbre y soy una pobre que no puede estar comprando azúcar todos los días». El juez, que veía el aplomo y la seguridad con que hablaba esta buena mujer, la dejaba ir y la molestó lo menos posible en el curso del proceso. Don Pedro Martín, con la práctica de un abogado cansado de estudiar e instruir causas mucho más complicadas que la que había tocado a Bedoya, se agarraba la cabeza cuando regresaba a su casa y reconoció, sin que le quedara duda, que el juez Nobel, ignorante en derecho y con ninguna experiencia, tenía un cierto talento para el enredo y la intriga y queriéndose lucir, como quien dice,
y corresponder a las adulaciones de la prensa y las atenciones del ministro de Justicia, que lo creía hombre de grande importancia en su pueblo y quería valerse de él para las próximas elecciones, había unas veces intimidado a los presos, dándoles a entender que si decían la verdad serían absueltos, pero haciéndoles al mismo tiempo una serie de preguntas tan capciosas que, al contestarlas, en vez de sincerarse, se habían declarado actores de hechos que ni habían soñado pasar en la malhadada casa de vecindad. En el fondo, Bedoya había llegado a averiguar casi toda la vida de Evaristo y estaba convencido de que los principales instigadores del asesinato habían sido Casilda y el aprendiz. Cuando don Pedro Martín acabó la lectura de la causa e hizo su última visita al juzgado, quiso saber a qué atenerse, y bien se guardó de decir a su compañero Bedoya lo que realmente pensaba acerca de las actuaciones. «¿Acabó usted por fin, señor compañero?», le dijo el juez, observando que don Pedro Martín ponía en orden y ataba con una cinta los legajos. «Acabé, y le aseguro a usted que es necesaria la suma de paciencia que debemos tener los abogados para echarse a cuestas una causa como esta. ¿Y qué le parece a usted? La opinión favorable de un hombre tan sabio me llenaría de orgullo». Don Pedro Martín, inclinando la cabeza para darle las gracias por el elogio, le contestó: «Lo que resulta de las actuaciones y lo que previenen nuestras leyes vigentes dan materia para una sentencia, pero así de pronto, sin estudiar el punto, me parece que no habiendo sido aprendido todavía el verdadero asesino y otros que se presumen cómplices, debían seguirse ciertos trámites sin los cuales no hay bastante fundamento. Sé lo que me va usted a decir, compañero, y tiene muchísima razón», le interrumpió Bedoya, acercándose al oído y hablándole en voz baja. «¿Pero qué quiere usted? La prensa se queja de falta de seguridad en los caminos, en las calles, aún en las casas mismas, y observo una cierta inclinación a que lo más pronto posible haya siquiera 2 o 3 ahorcados para satisfacer la vindicta pública. Así comenzaremos por estos, y sobre todo, una mujer ahorcada hará mucho efecto. Me dicen que hace muchos años que no se ahorca una mujer, y ya verán que Bedoya se sabe amarrar los calzones y manda a Mixcalco a una mujer lo mismo que a un hombre. En cuanto al asesino, casi lo tengo en la mano. Se ha refugiado en la hacienda del Saúz, ya se ha encargado el juez de Durango su aprehensión y recomendado mucho al gobernador y al comandante general. En cuanto al muchacho aprendiz, que ayudó a matar y a hacer pedazos a su maestra, se ha perdido la pista. Fue a dar al hospicio por un robo que cometió en la plaza del mercado. En el hospicio, donde sin saber lo mula que era le dispensaron su confianza, se puso de acuerdo con unos tenderos gachupines para robar cada mes la mitad de la menestra. Después de intento, tiró el cajón donde estaba don José María Carrascosa, que si no murió de la enfermedad, por poco muere del golpe, pues estuvo más de un mes en cama. De allí, ojos que te vieron ir. A lo que tengo, como quien dice, en el bolsillo es a la antigua querida del asesino. La he seguido los pasos, como ella misma no se lo puede figurar. Esa mujer peligrosa, señor compañero, muy linda, con unos ojos y un cabello negro tan abundante que podía servirle de vestido. Muy salamera y muy insinuante, pero eso no me importa, no soy de los que se dejan seducir ni por una diosa Venus. Últimamente estuvo sirviendo en una casa de una tal doña Dominga de Arratia, por Temascaltepec, pero hoy mismo me van a decir dónde vive y a qué hora se encuentra. Será interrogada y sabremos dónde está esa mentada Casilda. Le aseguro a usted, compañero, que mientras más hermosa sea, con más rigor la he de tratar para que el público sepa quién es Bedoya. Y ya que me han rogado con este maldito destino, cumpliré como bueno, como dicen los españoles». Don Pedro Martín, que estaba ya de pie para marcharse, quiso responder algo, pero se le turbó la vista. El almuerzo no bien digerido todavía se le subió a la garganta y una palidez mortal descompuso su rostro. Bedoya lo advirtió. «Se pone usted malo, compañero. Siéntese. Un trago de vino le hará bien. El escribano, que almuerza en el juzgado, pues su casa está muy lejos, siempre tiene algo reservado». Mientras, don Pedro Martín se dejó caer en el sillón. No podía menos, pues la pieza se le oscureció y no veía más que manchones negros y rojos. Bedoya volvió con una copa de jerez, bebió unos tragos, se repuso e hizo un fuerte ánimo para disimular. «Los viejos no servimos para nada, compañero», dijo volviendo la copa ya vacía con mucha naturalidad. «La lectura de esta causa me ha fatigado. No era así hace 10 años. Me pasaba las noches estudiando y bastaban 3 o 4 horas de sueño para que amaneciese fresco como una lechuga. Fue un desvanecimiento ya perdido. Ya no es nada. Un poco de dieta me repondrá enteramente».